¿Cuál es el contexto en el cual pues se realizó esta investigación? Específicamente el contexto, ¿verdad?, de las comunidades y de nuestro país. De acuerdo, sí, si hablamos de contexto hay que tener en cuenta todas las particularidades que hay en él, ¿verdad? En los últimos años. Cuando hablamos del proceso de investigación, como ya mencionábamos, se buscó que fuese bajo una lógica, ¿verdad? Y un enfoque más de investigación y acción participativa donde hubiera participación directa de las personas a las que les atañe el problema. Pero aunado a eso, también buscamos posturas institucionales, como es el caso del Ministerio de Vivienda, buscamos la postura del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, del ISTA, y es innegable, por ejemplo, poder hacer relación a esto cuando hablamos del contexto, ya que, como sabrán, ¿verdad? Estamos en un contexto donde hay bastante opacidad en cuanto al manejo de información pública y esto se vio reflejado en el desarrollo de este proceso de investigación. Porque, por ejemplo, se buscó al Ministerio de Vivienda, ¿verdad?, para hablar acerca eh, de la existencia o no existencia de una política nacional en materia de vivienda y no se contó con mayor respuesta hasta el momento que se finalizó el proceso, no tuvimos respuesta del ministerio. Luego tenemos respuestas, solicitamos información pública al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, el ISTA, y en este caso estamos hablando que tuvimos información, pero es información que al compararla con otra es contradictoria, debido a que, por ejemplo, nos daban información vinculada a... Nosotros queríamos saber cuál es el número o la cantidad de población que está ubicada en asentamientos humanos irregulares que son propiedades del ISTA. Y la respuesta del instituto fue que no hay asentamientos humanos irregulares, que es inexistente. Nosotros hemos consignado la respuesta del ISTA en hemos consignado la respuesta de lista en la investigación, ¿verdad? La investigación está disponible en la página web de FESPAD, la pueden encontrar también en nuestras redes sociales, y eso es algo que es bien importante mencionarlo, que el contexto de opacidad generalizado que hay de acceso a la información viene a permear y viene a tener también impacto cuando hablamos de este tipo de temas, ¿verdad? Por otro lado, también se puede identificar de pronto algún nivel de disminución en la participación, ¿verdad? A nivel comunitario en algunos procesos debido a temor, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una comunidad o sea, está en una condición de inseguridad jurídica, pero no aceptó poder, ¿verdad? Participar debido a temores propios, ¿verdad? Sobre el contexto en el que se ha desarrollado el país. En cuanto a la participación, ¿verdad?, de la comunidad, como usted dice, pues estamos ahorita atravesando a nivel de país un contexto bastante adverso, ¿verdad?, donde las personas muchas veces adoptan una postura renuente en cuanto a aportar, ¿verdad?, información que puede ser muy valiosa a la hora de realizar una investigación de este tipo. ¿Cuál sería entonces la postura que adoptó las comunidades, ¿verdad?, que fueron parte de esta investigación al momento de brindar información? Sí, no, las comunidades tuvieron un rol muy activo, como le mencionaba, ¿verdad? También tuvimos una participación bastante amplia. Lastimosamente se dio el caso de una, ¿verdad?, que teníamos conocimiento de la que enfrentaba la problemática, pero luego en términos generales, las comunidades con las que trabajamos tuvieron disposición, ¿verdad?, de poder participar y de poder dar esos aportes al proceso de investigación desde su perspectiva, ver una perspectiva más comunitaria, porque nosotros lo que buscamos fue facilitar el proceso para que sean ellas y ellos quienes evidencien qué es lo que está pasando y cómo esas afectaciones que tienen les afectan día con día.
Por ejemplo, ahí están los hallazgos, ¿verdad? En diferentes áreas se pueden hablar de impactos múltiples, es por eso que de ahí viene el nombre de la investigación, ¿verdad? Porque estamos hablando de hallazgos a nivel emocional, a nivel económico, a nivel también más social, que se derivan de las amenazas de los desalojos forzosos. Quizás retroceder un poco, ¿verdad? En cuanto a lo que hemos ahondado hasta en el momento. ¿Cuál es el objetivo principal, ¿verdad? De esta investigación? Sí, el objetivo ha sido evidenciar, retratar de primera mano cuál es la situación que enfrentan comunidades en inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, teniendo en cuenta que el Estado tiene responsabilidad a nivel nacional e internacional en la materia, debido a que pues debe de garantizar el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda para personas en términos generales, con énfasis también a personas en condición de vulnerabilidad o de grupos considerados vulnerables. Y a nivel internacional hay que recordar que también El Salvador es parte, ¿verdad?, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha ratificado algunas resoluciones o convenios, ¿verdad?, internacionales que amparan y que reconocen el derecho humano a la vivienda adecuada. Entonces nosotros desde FESPAD lo que buscamos fue retratar y decir de primera mano, miren, esta es la situación que están viviendo las comunidades y el Estado tiene que hacer algo para atender esa situación, porque como le decía, estamos hablando de personas que han vivido 30, 40, 50 años, han transcurrido generaciones tras generaciones en las comunidades y ahora se están viendo amenazadas. Esto es algo que no es nuevo, pues Pablo ha venido trabajando desde hace años, pero se identifican múltiples amenazas debido a que también a los terrenos o a las tierras buscan darle giros más productivos. Esto tiene que ver bastante con cómo se están abordando algunas cosas en el país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teníamos a un presidente del ISTA mencionando ante una comisión de la Asamblea Legislativa que hay tierras del ISTA que han sido invadidas, según lo que él mencionó, refiriéndose a las personas como invasoras, un término estigmatizante, el cual pues nosotros no estamos de acuerdo con que se les nombre de esa manera, y menciona que había que darle un giro productivo, pero no se está pensando en garantizar el derecho humano a la vivienda. Entonces, en el marco de esos detalles y esas cosas, es que nosotras y nosotros decidimos que es importante generar data, ¿verdad?, verificada para poder incidir en la problemática. En este sentido del rol ausente muchas veces de las instituciones del Estado ante la resolución de problemáticas como el derecho a la vivienda, eh, ¿tuvo algún rol en proporcionar datos o otro tipo de situaciones el Fondo Nacional de Vivienda Popular, conocido como FONAVIPO? Sí, fíjese que buscamos la información directamente con el Ministerio de Vivienda y es ahí donde nosotras y nosotros no tuvimos mayor eco. Luego dentro de la metodología buscamos también el tema de poder hacer solicitudes de acceso a las alcaldías también para conocer los asentamientos humanos irregulares, y al sistema judicial también, al órgano judicial también se hizo solicitudes. En este caso no se incluyó el FONAVIPO, pero sí se hizo las solicitudes de información, y es información que está consignada en la investigación al órgano judicial, porque la investigación estaba enfocada en evidenciar la condición, por un lado, la condición de los asentamientos humanos irregulares, todas las características que les rodean; dos, los impactos que viven las personas que habitan los asentamientos humanos irregulares; y como un tercer punto, evidenciar los procesos de aplicación del decreto 23/2009 o la ley especial
para la garantía, para la posesión regular de inmuebles que se ha aplicado, porque es la ley que promueve desalojos. Entonces íbamos por esas tres áreas y con base en eso buscamos seguir una metodología y consultar las fuentes que ya le había mencionado. Otro concepto muy importante que es necesario pues hablarlo es el tema de a qué nos referimos con un asentamiento humano irregular. Ok. Sí, un asentamiento humano irregular son todos aquellos que no tienen algunas particularidades. De acuerdo con el Comité de la ONU, un asentamiento humano irregular tiene algunas características principales y una de ellas es que no cuentan con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que es lo que ya veníamos conversando. Aunado a eso, un asentamiento humano irregular posee algunas particularidades que van en detrimento con el cumplimiento de los derechos de las personas, tanto el derecho humano a la vivienda, por no contar con la seguridad jurídica, como el acceso a servicios básicos, por ejemplo. Entonces nos estamos enfrentando a comunidades que están en condición de vulnerabilidad, que no cuentan con la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, que tampoco en muchos casos, ya FESPADE ha documentado bastante sobre el tema, tampoco tienen condiciones óptimas de vida, debido a la falta de acceso a algunos servicios básicos o algunas condiciones que son un derecho, ¿verdad? No son un lujo. En base a la evidencia, ¿verdad?, encontrada en relación a los criterios para establecer el concepto de vivienda irregular o asentamiento humano irregular, ¿cuáles podrían ser entonces los principales hallazgos de la investigación? Sí, por ejemplo, cuando hablamos con el tema de los asentamientos humanos irregulares como una expresión de la inseguridad jurídica, estamos hablando que primero el país, o bueno, la institución encargada de regular o de atender el tema de vivienda, que es el Ministerio de Vivienda, que es estatal, no reconoce o no tiene información, no sé cómo mencionarlo, no tiene información quizás completa sobre la cantidad de asentamientos humanos irregulares que hay en el país. Y esto lo mencionó a partir de las solicitudes de acceso a la información que hicimos al ministerio. Por ejemplo, estamos hablando que el Ministerio de Vivienda nos mencionaba al consultar dónde están ubicados los asentamientos y cuántos son que ellos y ellas tengan registro, nos hablan únicamente de 92 asentamientos humanos irregulares a nivel nacional, los cuales están concentrados mayoritariamente en San Salvador. Por ejemplo, tenemos desde FESPAD tenemos registros, FESPAD y el Movitierra, como ya lo mencionaba también, hay registros de la existencia de comunidades y existencia de asentamientos en estas mismas condiciones en otras zonas que no están contabilizadas en la información que nos dio el Ministerio de Vivienda. Entonces, eso es uno de los hallazgos, que no hay información completa. No se ha hecho ese levantamiento de información, un censo, y parte de nuestras recomendaciones en la investigación, porque no se tiene el registro exacto. Entonces, es bien preocupante porque ¿cómo se va a atender una problemática si no se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es el número de asentamientos, por ejemplo? Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Luego tenemos la respuesta estatal de la otra instancia, ¿verdad? Que es el ISTA mencionando que no hay asentamientos humanos irregulares, pero viene su presidente y nos menciona en una entrevista ante una comisión legislativa que hay tierras de lista donde hay personas invasoras y que esas tierras hay que darles un giro productivo. Entonces eso nos evidencia que no se está buscando quizás o no se están buscando soluciones para atender la situación que viven estas familias, que dicho sea de paso son varias. Además de eso, FESPAD y el Movitierra tienen trabajo y conocimiento pleno y trabajo de, de comunidades que no están
no están registradas. Por ejemplo, casos concretos como la comunidad de la Costa del Sol, nos decían que en el departamento de La Paz solo habían 2 asentamientos, pero nosotros tenemos registro de al menos 10 comunidades que están en esa situación, ¿verdad? Y esta mañana pues hemos estado conversando sobre una investigación que realizó la institución en el año 2023 denominada Desalojos forzados en El Salvador, un flagelo multidimensional. Y antes de la pausa pues hablamos sobre los principales hallazgos que se encontraron dentro de esta investigación. Aparte de Movitierra y FESPAD, ¿existió alguna otra institución u organización de sociedad civil que formó parte de este proceso de investigación, ya sea como aliado o como parte de todo el proceso? Fíjese que sí tuvimos acercamiento con algunas instancias de la sociedad civil, quienes nos apoyaron brindándonos información en relación a, digamos, de voces especializadas en el tema de cara al proceso, pero esto como parte de la implementación de la metodología, ¿verdad? La autoría de la investigación es concretamente de FESPAD con el Movitierra, pero sí buscamos tener ese acercamiento con instituciones que puedan o que tienen, ¿verdad?, la experticia para poder aportar. Entonces ahí tuvimos el caso de algunas entrevistas con personas especialistas de cara a más vinculada al tema de los impactos emocionales que pueda generar el desalojo forzoso, así como también de los sociales. Ok, en relación a esta parte que se ha venido mencionando de los impactos emocionales, se podría mencionar algunos de los cuales Sí. pues son muy importantes e identificados dentro de esta investigación. Sí, mire, fíjese que cuando hablamos de impactos emocionales son varios. Por ejemplo, estamos hablando de impactos a nivel que están vinculados, incluso derivan en problemas de salud, en problemas físicos de salud. Por ejemplo, las comunidades referían que comunidades amenazadas con ser desalojadas de sus lugares de vivienda referían, por ejemplo, que la aparición de cuadros de ansiedad, hay estrés, hay ansiedad, también hay algo bien importante que nos mencionaba una experta, ¿verdad?, atendiendo casos de desplazamiento forzado, es el tema de la ruptura que se da del arraigo de la persona con su lugar de vivienda. Por ejemplo, hay personas que tienen décadas de habitar, en los lugares, entonces la ruptura de ese arraigo generó un impacto bastante importante. Habían personas que empezaron de las comunidades directamente, que refirieron, ¿verdad?, el tema de una ansiedad generalizada por la incertidumbre, miedo, por mencionar algunas situaciones, ¿verdad?, que ha derivado en problemas ya físicos, por ejemplo, ya en problemas de diabetes, en problemas de estrés manifestado de forma física. Esto producto, ¿verdad?, de las amenazas y a veces también en el proceso de las amenazas se identificaron que hay hostilidades en contra de las comunidades que están en esa situación. Por ejemplo, hay comunidades que han mencionado que llegan carros desconocidos, que llega un carro a estacionarse y solo está observándoles, que no se baja nadie, que llega X o Y personas ajena a la comunidad, porque la mayoría de personas se conocen, ¿verdad? Entonces están personas que no son y que llegan a como una forma de intimidación. Hay otras que tienen unos cercos, las comunidades les han destruido sus cercos. Entonces es una serie de cosas lamentables que vienen a impactar a nivel emocional, ¿verdad? Grande. Y ya no se diga a nivel económico ni a nivel social también. Bueno, El Salvador ya casi va a cumplir 2 años de estar pues dentro de un marco de régimen de excepción, donde pues como parte, ¿verdad?, de esta figura jurídica se ven rotos o
pues, limitados de manera extrema muchas garantías constitucionales. En este sentido, el régimen de excepción, ¿en qué manera contribuyó negativa o positivamente para la ejecución de esta investigación? Ujú. Fíjese que sobre el régimen de excepción quizá viene a tener un impacto indirecto en algunos niveles de participación que de pronto puedan querer tener las comunidades por el miedo generalizado que pueda existir de cara a la criminalización que hay, ¿verdad? De personas que defienden derechos o que señalan alguna situación que no está bien. Tenemos, por ejemplo, casos aquí en FESPAD conocidos como casos de sindicatos que actúan de manera independiente, entonces no es la excepción, ¿verdad? Ese escenario puede trasladarse a otros. Concretamente la investigación, como le mencionaba, que se desarrolló más del trabajo de campo en el 2022, no sufrió, digamos, durante ese tiempo, ya estaba el régimen, ¿verdad? Desde marzo, no se sufrió directamente alguna situación negativa, por decirlo de alguna manera, proveniente del régimen. Lo que sí se puede identificar a nivel generalizado es un temor posiblemente derivado de la medida, ¿verdad? Que como ya sabemos estamos en un contexto en el que son casos de algunas anomalías o de violaciones a derechos humanos que han pasado en el país con otro grupo, ¿verdad? Con otras personas que se dedican a la defensa de derechos humanos. Ok. ¿Se tiene identificado algún agresor o conjunto de agresores en cuanto a la negación del derecho a la vivienda? Fíjese que tendríamos en este caso más que agresores, podrían ser personas con un nivel de responsabilidad. Por ejemplo, tenemos al Estado, que el Estado tiene un nivel de responsabilidad que no está cumpliendo y sí está transgrediendo derechos. Por ejemplo, eso sí, sí habría que mencionar, la verdad. Están transgrediendo derechos porque no se están cumpliendo o haciendo las acciones sostenibles para poder garantizar el derecho humano a la vivienda. Fíjese que hay algo que no lo hemos mencionado, pero que me gustaría mencionarlo antes que finalice la entrevista, y es que nosotros solicitamos al órgano judicial el detalle de los procesos aplicados de la ley que promueve el desalojo forzoso, que ya lo mencionábamos, que es el decreto 23-2009, en los últimos, del 2017 al 2021. Y hay una cosa bien importante que mencionaría, es que en el 2020, que es el año de la cuarentena domiciliaria obligatoria a causa de la pandemia por COVID, este año hubo procesos de desalojos. Por ejemplo, estamos hablando que y había una declaración de la relatora en materia de vivienda y hábitat de las Naciones Unidas que urgía a los estados a que no se generaran desalojos. Entonces el Estado no hizo nada en el 2020, por ejemplo, para detener, no sabemos, eso sí hay que mencionarlo, no sabemos si los procesos terminaron o no en desalojo, porque esa información no nos la dio el sistema, el órgano judicial. Pero sí en el 2020 tenemos registro que se iniciaron 288 inicios de procesos de desalojo en contra de personas. Entonces ahí está una responsabilidad estatal que no se atendió. O sea, estábamos en una cuarentena y yo estoy en cuarentena, no puedo salir porque había un decreto que mencionaba que no podíamos hacerse cambio ni de domicilio, pero sí estoy siendo amenazada con ser desalojada, por ejemplo. Entonces hay una transgresión de derechos donde el Estado no ha hecho nada, no han hecho mayor cosa. Entonces, por atender eso. En el 2021 la situación se complejizó, ¿verdad? Vamos a seguir monitoreando para los años que han seguido después de estos. Luego tenemos, hablando del mismo tema, entes privados que buscan generar despojos de las tierras para la construcción de hoteles, por ejemplo, en la zona turística de la Costa del Sol, es algo a lo que se aspira mucho por parte de estos entes, hoteles,
o centros turísticos, o sea, cosas que son más vinculadas a la producción, ¿verdad? Sobre la garantía de los derechos de las personas. A partir de todo lo que hemos mencionado, ¿cuáles serían entonces las principales recomendaciones que se realizan desde la investigación, pues, para el Estado salvadoreño, ¿verdad? Que como usted ya bien lo dijo, pues, es el Sí. principal incumplidor, ¿verdad?, del derecho a la vivienda. Sí, mire, nosotros en el marco de este proceso recomendábamos al Estado lo primero, generar un censo que contabilice de manera certera los asentamientos humanos irregulares que hay, porque esto va a permitir poder atender la problemática, poder garantizar la solución no es que las personas sean desalojadas o sean despojadas de las tierras en las que han vivido por años. O sea, esa no es la solución es que se generen las condiciones para que estas personas puedan acceder, por ejemplo, las personas que estén en los terrenos del Estado, ¿verdad? Que se les pueda garantizar que puedan tener sus viviendas y viviendas dignas, porque hay que recordar que no solo son tener cuatro paredes y tener un techo de FESPAD, ya lo hemos dicho en varias veces, ¿verdad? Sino que tener viviendas que sean adecuadas. Eso por un lado, que se atienda el problema de vivienda de forma también integral, también hay que tener un enfoque de interseccionalidad, ¿verdad? Para poder atender este tema, hay que hacer mención también de la necesidad que hay, eso no se tocó en la investigación, pero como institución, ¿verdad? También que trabajamos el tema, también es algo que buscaremos apostarle al tema de acceso a la vivienda adecuada para personas con algún tipo de discapacidad, porque es algo que está bastante invisibilizado en el Estado. En el marco de las recomendaciones también, de la investigación, también nosotros hacemos el llamado a que se derogue la ley especial para la protección integral de la garantía de posesión regular de inmuebles, el nombre es bastante largo, el decreto 23, que se derogue porque esa es una ley que tiene 10 artículos, pero 10 artículos que básicamente promueven que en 15 días, por ejemplo, alguien que ha vivido toda su vida en una comunidad sea desalojada sin tener un proceso exhaustivo donde se puedan evidenciar ofertas alternativas para atender la situación. También tenemos la ejecución a nivel estatal, recomendamos que se implementen planes de atención integral a personas que han sido desalojadas, ¿verdad? Porque es un impacto emocional severo el que se pueda tener. Siempre bajo con enfoque de género, con enfoque de discapacidad, ¿verdad? También tener en cuenta todas las condiciones que rodean a las personas y también al sistema judicial recomendábamos abstenerse de realizar estas prácticas atentatorias que al derecho humano o la vivienda, que por ejemplo es el caso de que es como que es la aplicación del decreto 23, ¿verdad? Que ya vimos todos los impactos que genera y ya vimos que fueron 1.400 procesos por ahí, 1.400, no tengo el dato exacto en este momento, pero es un aproximado de 1.400 procesos que se promovieron en estos años, es decir, 1.400 familias, ¿verdad? Que se han visto en situaciones de amenaza. Reiteramos, no podemos garantizar que se terminó en el desalojo porque esa información no nos la dio el órgano judicial. Pero quizás recomendaré eso, ¿verdad? Y que se atienda de verdad, que se planteen ofertas que sean adecuadas para atender el tema de vivienda, ¿verdad? Quizás por ahí recomendaríamos nosotros desde FEAPAL. Ok, ¿alguna reflexión final en cuanto a esto que hemos estado conversando y que pues nos anime, ¿verdad?, a seguir luchando por el derecho a una vivienda digna en El Salvador y también pues a detener estos procesos de desalojo, de despojo de el territorio para las personas pues empobrecidas de nuestro país?
Sí, quizás a las comunidades, ¿verdad? Quizás y a las personas que nos están escuchando y sintonizando en las redes sociales, un llamado a la organización, ¿verdad? A la organización comunitaria, a la organización ciudadana, a la participación ciudadana. Sabemos de que los espacios han sido cerrados, la mayoría de espacios han ido cerrándose paulatinamente, pero sí a fomentar la organización, porque solo es así como vamos a atender de manera más articulada los problemas que nos competen. Ya lo decía el Padre Grande, ¿verdad? Que no nos salvamos de manera individual, sino que hay que hacerlo en racimo, ¿verdad? Entonces la organización comunitaria es bastante importante, ¿verdad? Para poder incidir, para poder garantizar los derechos de las personas, y también un llamado a que no seamos indiferentes a los problemas que les suceden a las demás personas, porque por ejemplo ahí las comunidades son bastante estigmatizadas con el hecho de ser llamadas invasoras, o que son personas que quieren que les regalen o X o Y cosas, y si uno va y se acerca, sabe que eso no es así, sino que son personas que han venido trabajando, y que las condiciones estructurales y desiguales que hay en el país son las que generan eso. Y la desatención de los diferentes mandatarios que han pasado son los que han derivado, los que han profundizado el problema, no son las personas. Entonces, eso, que nos organicemos para la defensa de los derechos, defensa de nuestros objetivos comunes, y el llamado también a que no seamos indiferentes ante lo que les pasa a personas que estén en un grado de condición de vulnerabilidad. Bueno, pues no me queda más que agradecerle, licenciada Elizabeth, por haber aceptado la invitación al programa Un Paso a la Inclusión y desde la virtualidad acompañarnos, ¿verdad?, en brindarnos información sobre este importante tema que es una problemática y lo sigue siendo y quizás lo seguirá por mucho tiempo, ¿verdad? Mientras las comunidades pues no alcen su voz, no nos organicemos, no exijamos ante el Estado salvadoreño, no busquemos, ¿verdad?, el cambio, si no nos ponemos en función de esta problemática, pues las cosas, ¿verdad?, muy difícilmente cambiarán, ¿verdad? Porque ustedes como organización pues han puesto una parte muy importante, ¿verdad? Pero la otra parte también la tienen las comunidades, la tiene el Estado salvadoreño y muchos más actores, ¿verdad?, involucrados en la solución de estas problemáticas graves que se vienen dando desde hace muchos años en nuestro país. A la audiencia de Bálsamo Radio TV, agradecer el espacio, la oportunidad pues de llegar hasta la intimidad de sus hogares. Nos estaremos escuchando y viendo a través de redes sociales y a través del 92.1 de Bálsamo Radio TV el próximo miércoles. Gracias a usted, José Roberto, por la invitación. Bueno, pues un feliz día para toda nuestra audiencia de redes sociales y de Bálsamo Radio TV.